Santo. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. María, Madre de la Iglesia, María, Madre nuestra, ruega por nosotros. San Juan Bautista, en el día de tu nacimiento, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, vamos a continuar con nuestro ensayo sobre filosofía y teología moral. Una filosofía, no teología objetiva, trascendente para todos los tiempos. Podemos confrontar esto con el Compendio de Doctrina Social de la Iglesia, los números 72, 57 y 58. Esta filosofía, vamos a comenzar con una filosofía de la creación. Nos vamos a inspirar en Denis, Santo Tomás de Aquino y la filosofía actual. El origen de la creación es la esencia divina pensada por Dios. Dios piensa continuamente y eternamente su esencia divina. Y en la esencia divina ve las infinitas posibilidades, infinitas de participación que hay en su esencia divina. Y así piensa, por ejemplo, las esencias que son pero que no existen. ¿Qué significa que son? Esencias finitas que son pero que no existen. Esas esencias son más que la nada, menos que el ser. Pero cuando estas esencias finitas son pensadas, pero al mismo tiempo son queridas, existen contingentemente. Y esto es lo creado. Dios crea y lo conserva. Es lo creado y conservado por Dios. Novedad absoluta. ¿Qué quiere decir que Dios crea de la nada? Quiere decir que crea sin materia prima preexistente, novedad absoluta. Y dentro de esta creación encontramos los seres materiales, vegetales, animales, animal racional, el antropocosmo en la línea de la Gardner Spee 14. La creación viene de Dios. Dios, la ley eterna de Dios, Unitatis Humanae, número 3, y la Gardner Spee 78, vamos a pensar sobre eso y el derecho natural, en la Gardner Spee número 16. Y sobre el antropocosmo vamos a pensar en el número 14 de la Gardner Spee. Dios crea al hombre y le pone todos los modos de ser. En el hombre hay lo mineral, lo vegetal, lo animal y lo propiamente humano. Y por eso decimos que el hombre es un antropocosmo. El hombre no está en el cosmos como en su casa, sino que es participación del cosmos. Es un cosmo antropo, un antropocosmo. Dios crea entonces y esta ley eterna y esta ley natural, Dios escribe en el cosmos, por medio de cuya ley gobierna el cosmos, pero escribe también en el ser humano, desde el ser humano, por el ser humano, para el ser humano, jurídicamente organizado en la comunidad de un modo estable para ser felices y vivir su vocación, que es su vocación eterna, su comunión con Dios, Gardner Spee número 19. El vivir históricamente en su vocación, que es la comunión entonces con el Dios trascendente, y además encarnar los fines del Estado. Encarnar los fines del Estado, que es la tarea política estatal, la política estatal. Entonces, ¿y qué son los siguientes? En esta tarea estatal tenemos que tener en cuenta la realidad del pecado, con el Catecismo de la Iglesia Católica 386, la necesidad de la gracia de Cristo, Catecismo de la Iglesia Católica 1996. En primer lugar, dentro de los fines del Estado está el bien común divino, Dios creador, eterno y trascendente, causa final y eficiente de la existencia del hombre y del cosmos. El destino universal de los bienes, compendio de doctrina social
de la Iglesia 171 y 184. Y el bien común, en la línea de la Gaudium et Spes número 26, del compendio de la doctrina social de la Iglesia 161 y 170. Y la legislación. Insisto, los fines del Estado son el bien común divino, eterno y trascendente, Dios, el destino universal de los bienes, el bien común, la legislación, la administración de la justicia. El Estado, los estados federales provinciales tienen que elegir los fiscales y los jueces por voto popular por 4 años y la sola reelección para formar la Corte Suprema del Estado Federal Nacional. Para que sea una verdadera corte con raíces morales, sirviendo a la dignidad de las personas y administrando la justicia ágil. Hace falta repensar toda la estructura jurídica del Estado y hace falta revisar los programas universitarios, que es lo que se estudia en la filosofía del derecho, las raíces morales del derecho, la ética personal y la ética estatal en la raíz moral jurídica del derecho que estudian nuestros universitarios. Y en sexto lugar, por los fines del Estado, es el fomento de la cultura en la línea de la Gaudium et Spes 53-59. Los poderes del Estado son el poder legislativo, el poder judicial del Estado, de los estados federales provinciales y del Estado federal nacional, el poder ejecutivo, el poder de la opinión pública es un poder moral, debe figurar en la estructura constitucional con el presupuesto para ser ejercido, fiscalizado por el Congreso, y los titulares deben ser los grupos no gubernamentales de la estructura, de la trama del Estado, con el aporte el poder de la opinión pública sería un regulador de los demás poderes del Estado. Esto es moral, exigitivo, no opinable. Hablamos también de la soberanía del Estado, federal, nacional. Concepto de soberanía, soberanía geográfica, soberanía política y económica, soberanía jurídica, soberanía cultural espacial, repensar el concepto de soberanía estatal, regional y mundial en la línea de la Gaudium de 83 y 93. La soberanía de los estados está siendo burlada por las multinacionales y por los tecnócratas de los medios de comunicación o de incomunicación, no sé cómo llamarlo. Urge una revisión crítica desde los valores morales sobre la estructura moral de los estados y de los pueblos a nivel universal. Necesitamos personas sanas que gobiernen, no personas enfermas que no tienen capacidad ni para gobernarse ellos mismos. Soberanía interestatal, soberanía internacional. Necesitamos una autoridad mundial legislativa en la línea de la Pacem in Terris y de la Gaudium et Spes. Las Naciones Unidas es la historia del fracaso de la humanidad, dice el moralista francés René Coste en su magistral obra Moral Internacional de la editorial Herder. Necesitamos una autoridad mundial, jurídica, ejecutiva, basada en los poderes morales y no en los poderes atómicos, por mandatos rotativos. Necesitamos la ley eterna y el derecho natural lo postula. El jefe de la capital del Estado Federal Nacional tiene que ser el presidente del Estado Federal Nacional, no un intendente municipal que humilla al Estado Federal Argentino. El intendente municipal, el que tiene que legislar para la capital federal del Estado Federal Argentino es el Congreso del Estado Federal Nacional
y no un consejo deliberante, mamarracho jurídico de Alfonsín y de Menem. Conclusión, no queremos una reforma constitucional, queremos una nueva constitución a la luz de estos valores que acabamos de exponer. Muchísimas gracias. Saludos a nuestros amigos de México y de Chile, de toda América Latina. Digamos, América Latina, Hispanoamérica, Indoamérica y Afroamérica. Hasta siempre, amigas y amigos. Será hasta nuestro próximo encuentro. Muy buenas tardes, padres. Muchísimas gracias. Nuevamente les muestro el esquema, que es documentos perennes, como nos dice el padre, que rige para todos los tiempos. Pedimos compartir estos documentos que lleguen a distintos lugares, como están llegando en este momento, Brasil, México, Chile, Uruguay. Un abrazo fraternal para todos los que nos siguen de esos países. Muchísimas gracias y será hasta nuestro próximo encuentro. Y como también estamos hablando de una nueva encíclica que nos sacó el Papa León, también hacemos hincapié en estos documentos que nos acaba de entregar el Padre Jacinto, que los incluye, que es justamente, como decimos, de todos los tiempos y para todos los tiempos. Muy buenas noches y será hasta nuestro próximo encuentro. Muchas gracias.